Noticias. Por supuesto, a eso me refiero. Estados Unidos financió a la URSS y a todos los aliados. Estoy hablando pues de Churchill, de Stalin, de este francés que se me escapa ahorita, de Gaulle. Estoy hablando de todos los países que se opusieron a la Triple Entente, o sea, Italia, Alemania y Japón. Todo el resto del planeta fue financiado por la banca sionista internacional, pero al mismo tiempo habían financiado a Hitler para llegarlo a ser potencia global. Sin el oro sionista, Hitler no hubiera podido levantar a Alemania. Entonces, esto es lo que ahora vemos en el Plan 2030, cambiando nuevamente de tema. Ya esto quedó como un paradigma de la forma de operar de la izquierda y la derecha. Y repito, los católicos ingenuos no se dan cuenta que cuando atacan al liberalismo, pues atacan nada más el lado ultraderecha de la pinza, sin darse cuenta que el lado izquierdo avanza con toda su fuerza. E incluso se confiesan estos terribles malos católicos, simpatizantes de la izquierda, como si esto fuera la solución. O sea, están verdaderamente incurriendo en un nivel de ingenuidad asombroso y creen que el PG es el salvador de la patria. Por eso muchos católicos buenistas ingenuos votaron por él, porque no se dan cuenta que están siendo manipulados, apretados, ¿sí?, por una doble pinza o por una pinza completa, la izquierda y la derecha, y así es como ellos se han manejado, los poderosos, desde el año 43, que se funda la masonería en Israel, precisamente por el rey Herodes Agripa, y justamente por los 10 hombres más poderosos israelitas de la época, encabezados por un tal Hiram Abud. Eso que sucedió hace casi 20 siglos, ahora sigue sucediendo, con la paciencia, la ceguera, la estupidez, la ingenuidad o la oligofrenia, la falta de sesos de una inmensa cantidad de católicos que no hay quien les abra los ojos, y por eso yo me atrevo a proclamar esta terrible verdad histórica. Hay un cuarto objetivo, si todavía tenemos tiempo te lo platico. Mira, el cuarto objetivo es garantizar una educación, así dice, garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover oportunidad de aprendizaje permanente para todos los habitantes de la Tierra. Eso es lo que dice. Ahora, ¿cuál es la traducción? La realidad. La traducción es así: promover una historia falsa, como en México. Nadie sabe historia. Nadie sabe quién fue Benito Juárez. Nadie sabe que la batalla del 5 de mayo no se ganó. Nadie sabe que no hubo el abrazo de Acatempan. Nadie sabe quién realmente logró la independencia de México. Nadie sabe realmente la clase de asesinos que fueron todos los revolucionarios de 1910, Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, Calles. Nadie sabe nada. Entonces, ¿qué es lo que van a seguir promoviendo? Una falsa historia y una educación simplista, bajo los estándares de una educación de common core, o sea, de corazón común, para producir ¿qué? Producir trabajadores esclavos, trabajadores obedientes en lugar de pensadores independientes. O sea, todo el sistema educativo azteca, por no decirle mexicano, está diseñado para producir gentuza obediente, gentuza que no piense. Yo los llamo, y espero que mi lenguaje no sea ofensivo, sino solamente descriptivo, los llamo chairos, y chairo quiere decir persona que no sabe que no sabe. Ajá. Y estos chairos, que además son analfabestias, en el sentido que lo decía Aristóteles, es peor una persona que opera con una ignorancia culpable, porque en vez de usar la inteligencia que Dios nos dio responsablemente para buscar la verdad, se contentan con la que les dan cocinada, frita, peladita y a la boca. Eso es lo que estamos teniendo en México, una terrible masa mayoritaria. Estamos hablando de un 70% de habitantes de este país que todavía le dan su apoyo al Huitzilopochtli,
porque no son gente que haya sido entrenada para pensar. Ha sido gente que ha sido troquelada para obedecer. Son trabajadores, entre comillas, son esclavos obedientes que no piensan, solo obedecen la consigna que está de moda. Estos señores del sistema a escala global, el supremo gran Sanedrín sionista, tanto de izquierda como de ultraderecha, nunca permitirán que las personas aprendan la verdadera historia de las naciones, mucho menos la de México, porque si los mexicanos aprendieran su verdadera historia, se darían cuenta de que no es posible que queramos repetirla. Entonces, la historia que hoy está en los libros de texto de la SEP, ¿sí?, son puras historias falsas. Mira, tienen tres grandes características. Los héroes, todos los falsos héroes, elevados a la categoría de disque héroes, en realidad son traidores o asesinos. Repito algunos nombres: Hidalgo, Juárez, Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas, Zapata, Madero. Todos son asesinos o traidores y son presentados como héroes maravillosos. Es más, en su famosa cartilla de renovación moral, el pobre Pejelopostli tiene las fotos ahí de varios de estos asesinos y traidores, y como la gente no sabe historia, ¡ay, qué bien! El Peje quiere moralizar, hay que darle la oportunidad de moralizar, de hacer mejores mexicanos. Entonces, no, la realidad es que se nos están depravando las mentes, porque además el Pejelopostli, con apoyo de todos los grandes factores, de los grandes personajes de la banca internacional, tanto, por ejemplo, George Soros, están dando cientos de millones de dólares al apoyo de las pandillas LGTBI, más las letras que se junten de aquí a fin de año, ¿no? En donde se busca el uniforme neutro, el sexo fluido, crear un sistema de educación confuso. Eso puede verse en los libros de texto. Ahora, hay actualmente un suceso muy lamentable. Se acaba de estrenar una película, Toy Story 4. Es la película más taquillera de la temporada vacacional de este mes de julio y agosto, y resulta que es pura propaganda antinatural contra la familia, contra papá y mamá que podemos tener hijos. Se fundamenta en puras relaciones perversas y toda la gente dice: ¡ay, qué tiernos! ¡Ay, qué lindos! ¡Ay, qué bonitos! Y esto es uno de los planes más poderosos de este objetivo que dice, falsamente, garantizar una educación de calidad inclusiva. ¿Qué quiere decir inclusiva? Pues, y equitativa, y promoviendo la oportunidad de aprendizaje para todos. Quiere decir depravar a la juventud, depravar a la niñez con la promoción de costumbres contra natura, de tal manera que lo bueno llegue a ser visto como malo y lo malo y terriblemente antinatural llegue a ser visto como simpático, agradable, buena onda, apertura y sobre todo avance y progreso. Eso es el punto 4 del plan de la Agenda 2030. Y humanista, como dice el Peje, ¿no? Sí, así es. Y por si fuera poco, bueno, pues este plan cuarto también incluye el que la gente no sepa escribir. A ver, échate un clavado en Facebook. La gente no sabe escribir con acentos, las comas, los puntos no existen, las zetas en lugar de la C, las S en lugar de las zetas y la C. O sea, hay que traducir el lenguaje de Facebook para medio entender qué fue lo que quiso decir. Como dice Eugenio Derbez en su programa cómico, alguien que me explique. Aquí se aplica, ¿no? Alguien que me explique. A ver. Pero fíjese, le voy a dar un dato de lo que yo veo en mi canal, lo que es Beto Alfa Noticias, de las personas que nos insultan y de las que nos dicen que estamos locos y de la fregada. Créame, doctor, que un 95% de esas personas que nos insultan tienen la peor ortografía. Claro, sí. Es verdaderamente patético. A mí me gustaría hacer un programa, el momento que quieras, en estos días que todavía no me voy de viaje, okay. Voy a estar 2 semanas más, contándote lo que me dicen a mí.
No, ya, Va a ser muy divertido, muy divertido. Bueno, no sé si tenga un espacio para contarte el objetivo quinto. Claro, dígame. Mira, el quinto objetivo dice, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas del planeta. Traducción. Fíjate bien la traducción. Criminalizar la visión cristiana y católica de la vida. O sea, los cristianos católicos practicantes vamos a ser criminalizados. Nos van a quitar a nuestros hijos o nietos por no tener apertura a que ellos se manejen con igualdad de género, sexo fluido y empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Nos van a marginar la heterosexualidad, van a demonizar a los varones y a promover la agenda LGTB en todas partes. El verdadero objetivo nunca es la igualdad. A ver, voy a ser muy claro aquí y muy repetitivo para que la gente entienda. El verdadero objetivo de la agenda no es la igualdad, sino la marginación y la vergüenza para cualquiera de nosotros que exprese cualquier característica claramente masculina o claramente femenina. ¿Me explico? Lo que ellos quieren es la neutralidad, la demolición, la deconstrucción de la feminidad y la deconstrucción, la destrucción de la virilidad. El objetivo final es neutralizar a la sociedad creando una aceptación generalizada de la obediencia suave, junto con las ideas autodestructivas de propiedad comunal y compartir todo. Bueno, compartir como aquel señor que era muy de esta mentalidad y siempre le decía a su esposa pues que lo de ella era de él y lo de él era de ella y que no había el concepto de lo tuyo o lo mío, sino el concepto de lo nuestro, ¿no? Y entonces un día llega a su casa y le cuenta a su esposa, así, nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro. ¿Cómo ves? Bueno, pues ese es el objetivo. El objetivo final es una obediencia suave a todas las ideas, prácticas, métodos que puedan destruir a la familia natural, que puedan destruir la propiedad privada para volverla comunal y compartir todo hasta la señora en las comunas sexuales tipo hippie que ahora van en serio. Entonces, sí, ahora van en serio, ¿no? Al parecer, doctor, lo que está haciendo esta agenda, esta élite, la ONU y todos estos gobiernos izquierdistas, es que si tú pronuncias el evangelio, si tú pronuncias a favor de tu naturaleza. Si tú te pronuncias a favor del evangelio, no estás a la moda y estás convirtiéndote en criminal. Es correcto, te están viendo hacer un delito. Sí, ya tener crucifijos en los ciertos lugares de Europa es un acto de odio. ¿Sí? Traer un escapulario a la vista, traer una sotana o un hábito de monja es una ofensa, es un crimen de odio ya en muchísimos lugares de la tierra. Pero eso sí, las manifestaciones LGTBI, las feministas que odian al varón, la venganza que ellas procuran realizar, incluso asesinando, la creación de odios en estas manifestaciones de pañuelo verde. Por supuesto que el PG trae su pañuelo verde. Y estos señores de la Agenda 2020-2030, pues ya sacaron cuadros de nuestro Señor Jesucristo portando un pañuelo verde. Y los católicos no podemos protestar ante esta pues, ¿qué te dijera? Esta profanación, este sacrilegio cometido contra nuestros crucifijos, al colocar a Cristo como un líder que está a favor de la agenda LGTBI. Ellos sí lo pueden hacer, pero nosotros no lo podemos hacer de ninguna forma porque inmediatamente son capaces de asesinarnos o venir a poner bombas a nuestros hogares, ¿no? Y bueno, todo esto crea un odio en contra del cristianismo. Es la nueva persecución en la cual ni siquiera los más feroces emperadores romanos llegaron a estos extremos de maldad. Para mí que Nerón, Vespasiano, Tito, Domiciano, Trajano, sobre todo estos últimos, Domiciano y Trajano, que fueron legendarios perseguidores de los cristianos en los primeros siglos de la historia de nuestra fe,
pues son niños de teta si los comparamos contra los sionistas actuales. Rockefeller, Rothschild, Soros, el Peje incluido, Marcelo Ebrard, la Sánchez Loba, mal de apellidada Cordero, esta esposa del Peje, la Gutiérrez Mula, todos ellos tienen como finalidad la destrucción, la criminalización de la fe católica. Esta es la traducción del objetivo 5 que dice lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas. La traducción te la acabo de dar de la manera más honesta, más realista y más contundente posible. Así es, doctor, y le tengo una noticia, no sé si sea un show, serio, pero ¿qué cree? La Gran Logia del Valle de México, o sea, la Logia de Masón, se opone al reparto de la cartilla moral de López Obrador. Dice el gran maestre de la logia, que acabo de ver la nota, que esa cartilla moral es un peligro para el país, imagínense. Bueno, yo también me opongo a la repartición de la cartilla moral, porque como dice finalmente, se puso valiente don Carlos Aguiar Herretes, el arzobispo primado de México, que critiqué tanto en mis videos pasados. Me contaron por ahí que le llegaron mis videos y que finalmente pues rectificó. No sé si movido en parte por el escándalo que hicimos muchos como tú y yo y otros parecidos en YouTube, en la red, aquí y allá. El hecho es que don Carlos dijo algo que me pareció genial y lo repito tal como él lo dijo. Repartir la cartilla moral para que la violencia se acabe en México equivale a pedirle al enfermo que lea la receta y con eso quede curado. Así que por esa razón yo me opongo a que se reparte una cartilla, que además es curioso que los masones se opongan a ella cuando es de inspiración masónica. Si tú te fijas en la cartilla, no se menciona para nada, ya no digamos a Cristo, pero ni siquiera a Dios. Se menciona la naturaleza, la familia, pero no deja de ver, no deja claramente cuál familia. Simplemente deja abierta al concepto de familia a cualquier arrejunte que se le pueda ocurrir a cualquier pandilla LGTBI. Entonces sí, yo estoy de acuerdo en que la cartilla no se reparta y no deja de sorprenderme que los masones actuales se opongan también. Ellos deben estar viendo alguna contraindicación, pues que no les conviene, ¿verdad? Porque si no, estarían aplaudiéndola. Claro, pues ¿cómo ves entonces? Por último, doctor, que usted le aclare a usted que pues ya tiene más experiencia, tiene muchos años en la vida recorridos, tiene mucho conocimiento. Quiero que usted les dé una breve explicación a esta gente que es cristiana, que según dice seguir a Dios, creer en Dios, ser cristiano. Pues mira, no son cristianos, son católicos, dice él. Dice él que es católico. O sea, el que piensa que puede ser católico y al mismo tiempo darle su voto al peje o seguirle aplaudiendo como focas en un circo, realmente no entiende, no ha leído las encíclicas de los papas, que con toda claridad proclaman que todo aquel católico que dé su apoyo o vote por un candidato o por un gobernante que apoye el aborto o que cuando menos no lo combata con toda claridad, queda ipso facto excomulgado. Este concepto hay que repetirlo. Tú, católico, ¿sí?, que aplaudes la ideología de izquierda del peje y de todos los que piensan como él, el Morena, y que también están en el PRI, y también en el PAN, y también en el PRD, y en todos los partidos chiquititos, que son una lacra, un lastre para este país y para cualquiera otro. ¿Por qué? Porque los partidos le parten la madre a las patrias, sobre todo a la nuestra. Entonces, el mal católico, futuro protestante, no entiende, no sabe, y se lo explico y se lo entero, que dicho por ese extraordinario Papa Benedicto XVI, todo aquel sedicente católico, todo aquel bautizado que apoya a un gobernante que no sea claramente opositor al aborto, queda ipso facto, sin ceremonia declarativa, excomulgado, por el mismo hecho de darle su apoyo. Esto para que a la gente que me escucha le quede claro que no se puede servir a Dios y hacerle al mismo tiempo mandaditos al demonio.
Así es, doctor, y pues todo esto de que el Pejelopostli es humanista, es maderista, es no sé, juarista. No dudo que Pejelopostli sea humanista, pero es un humanismo ateo. El humanismo ateo ya fracasó. El fracaso del humanismo ateo está a la vista. Benedicto XVI lo dice, un humanismo que prescinde de Dios acaba por destruir al hombre. No puede haber humanismo sin Cristo, porque el colmo de la humanidad es Cristo. El colmo de lo humano es justamente ser cristiano. No hay nada más cristiano, no hay nada más humanista que ser cristiano. Y justamente el odio de Lucifer, que maneja izquierda y derecha como una pinza fantásticamente poderosa de 2 milenios para acá, es la destrucción de la humanidad en nombre de lo humano. Es más, en la película del abogado del diablo, el demonio le dice a su víctima, yo soy un gran humanista, por eso protesto contra un Dios que nos dio la libertad y después nos condena por usarla. Fíjate, entonces según el humanismo ateo, el humanismo del Pejelopostli, de todos los liberpensadores que ahora tienen en poder a medio mundo, salvo China, salvo Rusia, la India, tal vez en el mundo árabe no, pero cuando menos la mitad del planeta y sobre todo en Occidente, ¿quiénes gobiernan? Bueno, ahora por fortuna se les escapó Estados Unidos con Trump, pero en general, sobre todo en Europa, se gobierna con un humanismo ateo, excepto en Polonia y Hungría. Y el humanismo ateo es el peor adversario del hombre. No hay peor adversario de la humanidad que un humanismo sin Cristo, que un humanismo sin Dios. Y esto es justamente el peje. Católicos, ustedes no pueden seguir al peje, porque el peje admira a Cristo como si fuera un beisbolista. Pero no, repito, católicos mexicanos, abran los ojos. A Cristo no se le admira como a un deportista. A Cristo se le adora como a Cristo Rey. La admiración es para los artistas de la farándula y para los deportistas sobresalientes, o para algún rasgo, alguna cualidad humana que se puede admirar, pero a Cristo no se le admira. El peje solo ha dicho que lo admira, pero no lo obedece. Si el peje obedeciera a Cristo, claramente sería antiaborto, claramente sería anti-LGTBI, claramente sería pro familia, pro vida, y estaría dando de manotazos en la vida y estaría aliándose a todos los movimientos que pululan por México a favor de la vida. Pero ¿cuándo lo has visto tú proclamarse pro familia, pro vida, antiaborto y ante pandillas antinaturales? Nunca lo ha hecho y nunca lo hará, porque él es uno de los instrumentos favoritos del Supremo Gran Sanedrín Sionista, en donde izquierdosos y ultraderechistas forman una sola pinza para apoderarse de la humanidad y tapizar la venida del anticristo. Esa es la triste realidad, y estamos cada día más cerca de esa fatídica fecha, sin que me atreva yo de ninguna manera a pronosticarla, porque solo Papá Dios que está en el cielo, dijo Cristo, conoce el día de mi regreso. Así es, amigo. Esas personas que dicen que es el mejor presidente, pues tienen probablemente los mismos 5 o 6 problemas psiquiátricos que tiene Pejelopostli. Ya lo he dicho en algunas otras grabaciones y vale la pena repetir cuáles son los problemas psiquiátricos en los cuales cae este homúnculo que los dueños, los amos del mundo, colocaron aquí como Pejelopostli justamente para lograr sus fines, de los cuales apenas te he dado 5 y faltan otros 25, que espero explicarte en próximas charlas. Mira, estas 5 maldiciones psiquiátricas que este pobre hombre tiene, no sé qué tan culpable y no sé qué tan aprendidas o heredadas o impuestas incluso genéticamente, pero el señor tiene una evidente oligofrenia. Significa pensamiento lento y disminuido. Si hacemos una contabilidad de los minutos que él guarda silencios o usa ripios del idioma para expresarse todas las mañaneras de la peor manera posible, esas 2 horas matemáticamente se reducirían cuando mucho a 35 minutos.
Eso se llama oligofrenia o pensamiento lento y disminuido. Es su primer gran problema psiquiátrico. El segundo gran problema psiquiátrico que tiene es la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía únicamente existen en su cabeza. No pueden existir en el mundo real y nunca van a existir, porque ni son lugares apropiados, ni hay recursos para hacerlos, y peor todavía, si se termina la refinería, para cuando se termine ya no va a servir, porque la mayoría de los automóviles van a ser eléctricos, o al menos híbridos. Y ya las grandes empresas internacionales, hablando de Santa Lucía, le dijeron, allí no vamos a aterrizar. Y el Tren Maya, todas las comunidades que tiene que atravesar el Chucuchuco ese fantástico, ya le dijeron, por aquí no pasarás. Entonces, la esquizofrenia es una enfermedad propia de las personas que dan por hecho que la realidad es lo que traen en su cabeza. Y en vez de adecuar su cabeza a lo que es la realidad, según lo define Aristóteles en la más antigua y sabia sabiduría griega, la adecuación de la mente a la realidad como ella es, el PG hace la operación contraria, adecua la realidad a lo que en su cabeza trae y solamente ahí. Eso, según los conocimientos psiquiátricos más avanzados del siglo XXI, aquí y en China se llama esquizofrenia o pensamiento fantasmagórico, pensamiento delusion, delirante, alucinante, y solamente un gobernante que pueda ser una maldición para su país, y por eso lo escogieron, nos lo pusieron precisamente por ser un esquizofrénico. Su tercer maldición es la paranoia. Si tú te fijas, él es un santo, él es un perfecto, él es un cero corrupto, por eso no tiene que hacer licitaciones, y por eso lleva centenares de contratos repartidos a sus amigotes a diestra y siniestra, porque él no necesita licitar, porque él sí es honesto, ¿verdad? Entonces, ¿y quién tiene la culpa de todo lo que sucede en México? Del desempleo, de la violencia, del creciente narcotráfico, de que julio fue el mes más violento de nuestra historia. Lo dice claramente. Calderón me dejó el país hecho un cochinero. Esto solo lo piensa un paranoico, una persona acostumbrada a echarles la culpa a los demás, pero jamás asumir la suya. Un cuarto problema muy severo que tiene es su dislalia. No sabe hablar. Vamos, no puede decir un enunciado completo a una velocidad normal. Imposible. Dislalia y disartria. No sé cómo se atreve a tomar un micrófono y empezar. A mí me costaría, bueno, como yo no padezco esas enfermedades, te juro que ni siquiera lo podría imitar de la manera tan catastrófica como se dirige a la nación. Obviamente las personas que lo escuchan y lo aplauden, allí, en Palacio Nacional, donde se celebran las mañaneras insoportables, y todos aquellos que siguen creyendo en él, contesto tu pregunta. ¿Por qué lo creen? ¿Por qué lo aplauden como focas? ¿Por qué lo siguen? Pues por las mismas razones. Tienen oligofrenia, ¿sí? Pensamiento lento, torpe y disminuido. No saben escribir, no saben hablar, son paranoicos, son esquizofrénicos, son enfermos mentales, son analfabestias, son chairos, y por eso lo aplauden. Y todavía peor, hay una casta que también la aplaude, que tiene títulos universitarios, incluso de universidades europeas y mexicanas, y aplauden y siguen al peje. ¿Sabes por qué? Porque no tienen una verdadera educación filosófica, porque no saben historia, porque no saben filosofía, porque no saben teología, porque no saben nada. Tienen algún título de ingenieros o de administradores o de médicos o de lo que quieras, y con esos títulos ignoran lo esencial. Los seguidores del peje no saben de dónde venimos, de las manos de Dios. No saben quiénes somos, seres racionales y herederos de la gloria de Dios de naturaleza espiritual. Y no saben a dónde vamos, a la posesión y al conocimiento de Dios, si seguimos una ética universal, una ética común para toda la humanidad. Por eso la cartilla moral es detestable, porque no es ética, es la moral de un grupo pequeñísimo, masónico, reducidísimo.
Y todos los disque católicos, y todos los disque intelectuales, y todos los disque inteligentes que siguen al peje, ignoran lo esencial. ¿Por qué? Porque el peje está despeñando a la nación entera al abismo, ¿sí?, del suicidio, del aborto, de la ideología de género, de la violencia, del narcotráfico, de la legalización de las drogas, de la destrucción de la familia, porque este es su proyecto. Entonces, todo católico que lo siga, aparte de que esté excomulgado, es un católico que no sabe, que no sabe, que no sabe. Por eso, la palabra menos ofensiva que le puedo decir es chairo. Ajá. Así es, doctor. Y, por ejemplo, hablando ya del Pacto de los Generales, ¿tendrá un libro usted que recomiende para que la gente se pueda informar sobre esta historia verdadera? No, con muchísimo gusto. Mira, me gustaría mucho... Promovería 2 libros sobre el tema de lo que todo hemos platicado hoy. Perdón, de todo lo que hemos platicado hoy. El primero que yo propondría que la gente lea, compre, ya sea en la versión impresa o en la versión virtual, son los 2 primeros tomos de mi serie novelística, que se llama Desde el Nido de la Serpiente. Desde el Nido de la Serpiente es una novela larga de muchos tomos. Voy a mostrar, ahorita estoy en mi cámara, yo puedo mostrar en estos momentos la portada. Desde el Nido de la Serpiente es una novela en donde toco en realidad pues todos los frentes con los cuales el sionismo está tenaceando, oprimiendo, tiranizando a la población mundial, pero particularmente a México. Entonces recomiendo mi novela, pero también recomiendo un libro muy cortito, muy pequeño, de no más de 60 páginas. La novela es muy grande, es muy larga, pero este librito en donde resumo todo lo que hemos platicado acerca del Pacto de los Generales en otras ocasiones, justamente se llama así, El Pacto de los Generales. Se puede conseguir por 200 pesos en forma virtual, enviada a correo electrónico, o se puede conseguir en formato físico, enviada a domicilio más gastos de envío, por 400 pesos, en donde narro con lujo de detalles los 7 pactos realizados por Plutarco Elías Calles, en presencia del embajador Dwight Morrow, para garantizar las 7 cosas que juraron: repartirse el territorio, perpetuarse en el poder, dejar al pueblo en la ignorancia, descristianizar a la nación, desvincular a la familia, hacer improductivo al campo y entregar el mando del ejército al presidente norteamericano. Esto es el resumen de este libro, que posiblemente sea por el momento el más vendido de todos los que yo he publicado. ¿Cómo ves? Así es, doctor, y pues sería un gusto que todas las personas tuvieran la posibilidad de poder obtener uno de estos libros para que pues se empiecen a informar de la historia, de lo que es en verdad lo que está sucediendo, ¿no? Pues en nuestro país al día de hoy con este gobierno tirano, y dejaremos aquí los datos de contacto en la descripción del video. Sí, cómo no, mis datos de contacto, te los repito, pues son 2 celulares, 55 54 13 82 35. La manera ideal de contactarme es mediante un mensaje de texto o un WhatsApp, más que una llamada telefónica, porque luego ando muy ocupado y me cuesta mucho trabajo contestar, pero siempre contesto los mensajes y los WhatsApps. La otra manera de contactarme es mandándome un correo electrónico a mi nombre, Juan Bosco Abascal, todo junto con minúsculas, @me.com o @gmail.com. Cualquiera de los 2 correos. Recibo pedidos en estas últimas semanas, gracias a Dios. Los pedidos han sido por cientos y estoy logrando inundar la hermosa República Mexicana, o ex República Mexicana, hoy más bien, como lo nombro en mi novela, Virreinato de Nueva Aztlán, con capital, ¿en dónde crees? En Tel Aviv. ¿Por qué? Pues porque en Tel Aviv está el centro financiero, el centro militar y el centro de inteligencia, el centro de televisión, el centro de mass media, el centro de dinero del narco más poderoso de toda la tierra. Con Benjamín Netanyahu es el precursor del anticristo, el premier israelita. Y consta que no tengo nada contra los israelitas porque mi Cristo Redentor es israelita, ¿no? No estamos hablando mal de los judíos, sino de ese grupúsculo que se llama Supremo Gran Sanedrín Sionista, que fueron los mismos que hace 2000 años lo crucificaron y que pidieron soltar al ladrón
y crucificar al justo. ¿Cómo ves? Así es, doctor. Bueno, hasta aquí dejamos la entrevista, doctor, si gusta, o algo más que quiera, pues, decirnos. Pues no, mira, yo creo que con este paquete de 5 puntos que ya vimos, porque lo que sigue es pues otros objetivos que son de otra naturaleza, porque todavía falta mucho de conocer de la verdadera agenda de Pejelopostli, Gran Tlatoani, hoy mal llamado presidente de la mal llamada República Mexicana. Claro que sí, doctor, con gusto. El placer es mío, mi querido Beto. Te mando un abrazote y nos vemos pronto. Gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, adiós.